Hoy vamos a hablar de la publicidad oficial y de la transparencia a propósito de la confrontación que ha habido en los últimos días entre el gobierno de López Obrador y la prensa. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las cuestiones se pueden debatir siempre que se pongan a discusión. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, ahora vamos a hacer un corte rapidísimo para entrar directamente a nuestra discusión, que es cuáles deben ser las coordenadas de este debate. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a meternos al tema de la publicidad oficial, la transparencia, por supuesto, la libertad de expresión. A propósito de la confrontación que ha habido entre el gobierno de López Obrador y la prensa en los últimos días, pero lo que nos interesa es estos son o cuáles deben de ser los términos de este debate, más allá de la coyuntura, más allá de la filtración de la lista que se dio de periodistas que habrían recibido dinero público por publicidad oficial en el sexenio pasado. ¿Cuál es lo importante de este debate? ¿Dónde tienen que estar o dónde están los puntos donde puede no solamente explicarse, sino cambiarse esta problemática? Me da mucho gusto que esté con nosotros el comisionado del INAI, Joel Salas. Como siempre, Joel, un placer tenerte. Pepe, un gusto estar contigo y coincidir con Mariana y con Justín sobre un tema de mucha actualidad, por cierto. Bueno, además, si hay alguien que ha arrastrado el lápiz sobre el tema de publicidad oficial, hay que reconocerlo, ha sido Justín. ¿Cómo estás, Justín? Buenas tardes, gracias Un placer, por la invitación. muchas gracias por estar con nosotros, Justín Dupuy, de Fundar. Y como todos los lunes, Mariana Benítez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar con Justín y con Joel, viejo amigo y conocido en estos temas. Pues si les parece, voy a empezar contigo, Joel. Dale. Y la pregunta es, antes de meternos al fondo del tema, hoy tú mismo sales haciendo una declaración pública sobre la polémica que se ha desatado alrededor de la filtración de las listas. Ahorita nos metemos al tema de filtración y transparencia, pero lo que me preocupa es la manera como se puso al descubierto este tema. Por un lado, la filtración desde quien tenía la lista, y por otro lado, tú estás diciendo hoy que no solamente te parece que es innecesario el debate, sino que además sugieres que el propio INAI contaba con esa información y la dio a conocer, pero ocultando o no explicando o no comunicando correctamente cómo lo había hecho. Sí, Pepe, mira, vivimos un momento en el que ha habido un cambio radical en el modelo de comunicación política entre el poder ejecutivo, los otros poderes y la sociedad en su conjunto. En función de ese cambio de modelo de comunicación política, las personas han utilizado de manera sistemática el derecho de acceso a la información para tratar de confrontar los dichos del presidente con los hechos. Y este es el caso sobre este asunto. El tema de publicidad oficial, no me dejará mentir Justín, venimos trabajándolo de manera intensa, prácticamente desde el 2011, para que se publicite a cabalidad. Ahorita estamos hablando solo del Ejecutivo Federal, pero hay que entrarle a cuánto gastan los estados, por supuesto, ¿no? Que es otro tema. Sí, pero bueno, claro. no nos desviemos. Dicho eso, me pareció, por decirlo menos deleznable, que una comunicación institucional de la Casa de la Transparencia no dé cuenta a cabalidad para responder a una solicitud de información cómo está la situación en realidad. Y entonces te respondo de manera directa. Ahora sí que, ¿cómo está la situación en realidad? Nunca hubo una filtración. Ese es el primer punto que hay que destacar. Lo relevante de aquí es que la gente preguntó específicamente cuáles eran las 15 personas que el vocero había dicho que habían recibido dinero en materia de publicidad oficial. Y lo que hizo Presidencia de la República fue entregarle a la persona que lo solicitó, que luego nos enteramos que era un medio de circulación nacional, la información, y al entregarle esa información dio vista al INAI, porque el INAI es un poco el intermediario entre la población y lo que llamamos nosotros los sujetos obligados. Y la comunicación institucional del INAI se centró en otro asunto en el cual pidieron todos los contratos, perdón, no todos los contratos, todo el monto de lo que se había erogado en materia de publicidad oficial de 2013
a 2018. O sea, lo que estás diciendo es que directamente la presidencia le entregó la información al solicitante. Así es, para cumplir. Pero presidencia tampoco lo explicó correctamente, porque podría haber dicho eso, ya lo entregué al solicitante, pero se restringió a decir, se lo entregué al INAI. Bueno, o sea, yo creo que ahí hay un tema de cómo el presidente, el titular del Ejecutivo Federal, comunica en sus mañaneras, ¿no? Que ahí pues es tema de él. La realidad de los hechos, y que es lo que yo salgo a decir, es que el INAI ya tenía esa información y en su comunicación institucional no dijo que el INAI tenía esa información. Y eso creo que no se vale. Y luego viene el tema de que hay dos asuntos. Sí, porque incluso hubo hasta una rectificación del propio INAI en relación con los dichos del presidente, que había sido el INAI quien la había dado a conocer, deslindándose o rechazando el que lo hubiera hecho. Ese es el tema de fondo por el cual yo me aparto. Un órgano constitucional autónomo como lo es el INAI no debe de abonar a la polarización, no debe de abonar a la confrontación, sino tiene que abonar a, espero que podamos entrar a esa parte. ¿Cuál es la importancia de este tema? Cómo los recursos públicos que se erogan en materia de publicidad oficial no deben de utilizarse, algo que ha mostrado muy bien Justín, artículo 19 también, y la propia resolución de la Suprema Corte, para tratar de coartar o condicionar la libertad de expresión, sino más bien para potenciar las capacidades de los medios y de los periodistas, porque no hay que olvidar aquello que dijo Burke en el siglo prácticamente XVIII. Los medios de comunicación son el cuarto poder. Y hoy más que nunca necesitamos de medios de comunicación robustos y fuertes. Entonces vayamos hacia esa discusión. ¿Qué tenemos que hacer para que se transparente todo lo que está gastando este gobierno y lo que se gastó el anterior? Y después de eso, ¿cómo vamos a resolver el problema de fondo? Con una ley que regule los criterios de asignación de publicidad oficial y que permita el fortalecimiento de los medios. Porque hay medios de comunicación que quizás reciben mucho dinero, pero que no tienen una audiencia muy grande. Pero yo me pregunto, para la situación en la que se encuentra el país, ¿no es necesario que algunos medios existan? ¿Por qué dárselo a unos y otros no? Hacia allá tiene que ir el debate y ojalá que el legislativo o el propio ejecutivo tome la batuta o el sartén por el mango y mande una iniciativa de ley que de hecho ya se había trabajado de la mano con el colectivo de medios libres y que ahí está, es cuestión de debatirla. Ahorita me meto a lo de la ley, Mariana. La verdad es que es un poco rocambolesco y además paradójico que en un tema tan delicado, tan sensible como el de publicidad oficial, que ha sido incluso motivo pues, de confrontación entre la prensa y el gobierno del López Obrador, con los dichos que han acompañado al presidente de descalificación a la prensa, se convierta también en digamos, un episodio, su revelación, la revelación de la famosa lista, digamos, de una escena bastante poco transparente, bastante opaca, como acaba de ponerlo sobre la mesa Joel. Lo acaba de poner muy claro cuál es y con toda la precisión del mundo, porque está Joel dentro del INAI, pero muchísima gente no teníamos esa información. La verdad es que es un caso que abona la discusión desde distintos puntos. Ciertamente desde el punto de vista de los gastos que deben de ser publicitados de dinero público que se va a propaganda oficial y que se paga a medios y que se tiene que evitar. Al transparentarlos, se evita digamos, condicionamiento de las líneas editoriales, se garantiza la libertad de expresión. Okay. Ese es un punto. El otro punto es cómo se está manejando este gobierno en sus reglas de transparencia. Porque por un lado lo estamos viendo involucrado, aparentemente dando un pleno cumplimiento a solicitudes que da el INAI, claro, pero también hay otros temas. Incluso era una palomita, ¿no? Hasta donde yo puedo ver. Sí, respondiendo una solicitud. Aparentemente, porque también INAI. ellos han creado la confusión. Por un lado, dice el presidente, habla de una lista, ¿no? Habla de una lista de 15 nombres de periodistas chayoteros, además con las descalificaciones que ya sabemos, abre ese debate y dice, pero no lo voy a publicar, no lo voy a publicitar porque eso sería indebido. Pero por el otro lado sale Jesús, su vocero, que también ha tenido un manejo bastante cuestionable de cómo con los medios, ¿no? y el manejo de la información. Y entonces también dice, no, sí voy a dar cumplimiento porque el INAI me lo está pidiendo. Entonces, ellos también están
entrando en un gran conflicto. Y otro debate, también muy importante, es precisamente la relación y la política del gobierno de López Obrador y del propio, directamente diría yo, del presidente López Obrador con los medios de comunicación y con la libertad de expresión de los periodistas, que eso es otro debate. Entonces, para no confundirlos, creo, son varios puntos que ponen en tensión varios valores democráticos en nuestro país. De acuerdo, son 3 las discusiones que están sobre la mesa y 3 discusiones además de envergadura porque sí tienen impacto directo sobre, digamos, las formas de funcionamiento de nuestra democracia. Justín. Sí, es que yo diría que hasta un debate no debería de estar, no debería de ser, porque el debate de si se tiene que publicar o cómo se tiene que publicar, pues no debería ser un debate porque es transparente, Joel lo ha dicho, O sea, se ha trabajado eso está mucho. fuera de debate. Está fuera de debate, ya no Ajá. es un debate, ni el presidente se debería de cuestionar en estos términos, ni su vocero, ni los ciudadanos deberían de hacer solicitud de información sobre el tema del gasto en publicidad Porque oficial debe estar a publicado. nivel federal, porque existe justamente una plataforma que se llama la base Comsoc, que publican y invito, nosotros en el Twitter de Publi Oficial justamente también publicamos esta liga donde se encuentra desde el 2012 todos los gastos. Entonces, ahí creo que no debería de haber debate. En la Ley General de Transparencia es una obligación de transparencia, entonces no debería de pasar vía una solicitud. Una persona frente a su computadora debería de poder tener acceso a esta información. Entonces, y a nivel federal, en general, hay mucha información y invito a las personas a justamente darse una vuelta en esta plataforma de la Secretaría de la Función Pública donde se encuentra la información. Vamos abordando los debates desde el descarte de los debates y te diría, como pone sobre la mesa Justín, a ver, no habría lugar a ese debate, sin embargo, tanto el Ejecutivo como el propio INAI dieron lugar, dieron pie, permitieron o no supieron frenar, pero ¿por qué? ¿Cuál es la intención desde tu punto de vista? O ¿dónde está el error? No es que haya intencionalidad, es que el INAI es un órgano garante de 2 derechos, el de acceso a la información y el de protección de datos personales. Y está lo que señala Justín, hoy la adquisición de publicidad oficial por cualquier institución del Estado mexicano es una obligación de transparencia. O sea, eso tiene que estar público ahí. ¿Dónde se produce el debate? En que hay una solicitud que se convierte en recurso de revisión que pide que se entregue la lista de las 15 personas que en un evento dijo el vocero de Presidencia. Y entonces Presidencia lo que hace es genera una lista y la entrega para dar respuesta a ese recurso de revisión. Hasta ahí todo es legal. Bueno, y primero todo es niega esa lista, cumplimiento. ¿no? Niega la existencia de esa En información, un primer ¿no? momento, Primero. Presidencia dice que no Que no tiene la existe. información, Así es. ¿no? Así es. Porque ahí, y Justín lo sabe muy bien, hay un tema de fondo, y es que la publicidad oficial la contratan las distintas dependencias del Ejecutivo Federal. O la contrataba. No, yo me imagino, lo dijo el O sigue presidente. siendo. Pues el presidente dijo, no es ilegal y nosotros pues tenemos que contratar. Yo Y creo que te refieres a que también sean adquisiciones consolidadas. Y que- Exacto, y hay eso un me refiero, presidencia. justo. Y hay un presupuesto. O sea, hoy creo que, a ver, ahorita le entramos a eso, pero sí hay una diferencia. Sí, pero Antes por eso, eran distintas es que dependencias. aquí es, por eso dije lo del nuevo modelo de comunicación. Hoy, a partir de algo que dice un agente gubernamental, se hace una solicitud específica para tratar de corresponder lo que dijo con el papelito que pueda afirmar los dichos que tuvo. Y primera cosa a la que nos enfrentamos es que se dijeron 15 y creo que la lista habla de 36 o Exacto, 37. exacto, Bueno, sí. pero ahí ya está la información que se entregó. Entonces, el debate sí existe porque es el cumplimiento de un recurso de revisión y que el INAI tuvo conocimiento de esa información. Por eso mi pregunta, ¿por qué dan lugar desde el INAI, desde la Casa de la Transparencia, a un debate cuando ellos pues, no tendrán más que No, consignar porque- el hecho? Ya lo recibimos, No, bye. porque si alguien siente que no le están garantizando su derecho, viene al INAI y el INAI No, me asiste. refiero a la entrega de la lista ya del presidente. Bueno, porque en un primer momento dijeron que no, se convirtió en una queja del ciudadano, entra el INAI y el INAI actúa y dice, no, pues cómo no, Hasta ahí tienes vamos que bien. entregar la información. Y
presidencia entrega esa lista que fue la que generó la polémica. ¿Sí? Y también, ay, perdón. No, y aquí creo que hay que tener también cuidado justamente sobre cómo analizar un poco esta lista, y yo creo que ahí el debate no se debería de centrar en esta lista, sino si realmente queremos pensar y analizar el tema de publicidad oficial, vamos a las listas completas. Volvamos a analizar todas las cifras desde 2012, veamos dónde están nombres a lo mejor de columnistas, etcétera, y comparamos el todo, la globalidad, y no una lista que, para poder hacer un buen análisis tendremos que entender si no es publicidad oficial o si fueron apoyos, etcétera. Todo este contexto tú me corriges que entender. para contextualizar a la audiencia. Esa lista, sumada a las cantidades, más o menos da como 1,000 millones, que representaría 1%, ¿cierto? De el total, un poquito más de 1%. Del total que entregó de publicidad oficial que contrató el gobierno de Peña Nieto. El gobierno de Peña Nieto todavía no existe la cifra final, ¿no? Porque nos falta la cifra final del año pasado, pero ha contratado más de 60,000 millones de pesos, ¿no? Pues y ahí estamos hablando de... versus 60,000, lo contabilizado sí, hasta hoy. Sí, 1,000 millones. Perdón, 1,000 millones. Sí, que sí es algo, pero el problema es que no podemos sacar esto, y yo creo que es muy importante ver el tema en su globalidad, y si queremos analizar y si queremos empezar a discutir si es mucho, si es poco, quién debería o quién no debería, pues ponémonos a analizar realmente el tema en su globalidad, es decir, con todas las cifras, porque ahí está justamente toda la carne, ¿no? ¿Por qué hacer justamente solamente con estos 36? Yo diría, vamos a la información en su totalidad, es lo que hemos hecho fundar Artículo 19 para entender el problema, ¿no? Y para realmente... Y entrar al verdadero debate. Exacto. Déjame rápido un corte comercial. Regreso contigo, Mariana, que habías pedido la palabra. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos, y aquí de vuelta, siga con nosotros. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Estamos hablando de la publicidad oficial y de la transparencia a propósito de la confrontación que ha habido entre el gobierno del observador y la prensa. Me quedé contigo, Mariana sí, a ver, Benítez, lo que están diciendo abogada aquí... constitucionalista, vienes, ya traías preparadísimo el asunto. No, es que lo estábamos platicando. Tú traes un segundo debate, y el segundo debate es... No, es que es igual de importante que esto. ¿Cómo afecta el conocimiento de una lista incompleta? A ver, este asunto se ha utilizado, en mi opinión, con cierta intención, tanto de parte de presidencia, y vemos que también el INAI no ha abonado tampoco a la transparencia y a la clarificación de qué estamos hablando, de qué solicitud, porque ahorita Joel nos clarificaba, son distintas solicitudes. Entonces, pareciera que en una pidieron de 15, y sí, así lo fue, 15. Con los nombres 15 nombres de específicos. los que dijo el presidente en la mañanera, pero por otro lado, de aquellas empresas, personas físicas y morales que hubiesen recibido recursos en esta, por concepto de propaganda oficial, en este sexenio. Pero entonces, toda esa confusión se utiliza para también, digamos, abrir falsos debates, pero también para abrir debates verdaderos, que es lo que yo decía, de los riesgos y la tensión que está habiendo entre la libertad de expresión y, en este caso, la transparencia. Se está utilizando, en mi opinión, por parte del gobierno, esta bandera de la transparencia, es decir, la narrativa, no bandera, porque tampoco se ha caracterizado, este gobierno, por ser muy transparente. Hay muchas cosas, de licitaciones importantísimas que está pendiente, que no hay información sobre eso. Desde la compra de pipas, y empezamos, y solo lleva 6 meses. Entonces, pero utiliza esta narrativa de, es que yo estoy difundiendo algo que a mí me pide el INAI, y que primero el presidente dice, no se va a dar esa lista, y después el vocero dice, sí se va a dar en el ámbito de este requerimiento, de un recurso de revisión. Y entonces, lo que estamos viendo es que sí se está utilizando esta narrativa para afectar, porque curiosamente los nombres que están en la mesa pues son desde historiadores hasta periodistas, escritores que han establecido una postura crítica ante las decisiones del gobierno. ¿Coincidirías con esa postura en función de los datos que tienes de cómo se manejó en el INAI y cómo fue el procedimiento de las impugnaciones ante esta institución? Creo que hay juicios de valor que hace Mariana, que yo, al ser autoridad y garante de la transparencia, no los puedo secundar. Yo puedo hablar
por lo que salía a decir hoy, por lo cual me apartaba de la comunicación institucional y por lo cual creo que esa comunicación institucional justo generó lo que nos está señalando Mariana. Y es que en el INAI tenemos más de 50 recursos de revisión sobre temas que tienen que ver con publicidad oficial. Entonces, la comunicación del INAI se centró en responder al recurso de revisión que pedía los nombres de personas físicas y morales que recibieron recursos públicos en materia de publicidad oficial de 2013 a 2018. Ese es uno de los recursos. Y esa información la entregamos haciendo eco justo a lo que decía Justín. La entregó Presidencia y el INAI la hizo pública en su resolución, porque fue tras una resolución que se hizo pública y el particular no se ha quejado. Ahí está toda la información de todas las personas que recibieron en principio recursos públicos durante la administración anterior. Hubo otra solicitud que se convirtió en recurso de revisión que la comunicación del INAI nunca la mencionó, que es el recurso de revisión 461019, que ahí pedían la lista de las 15 personas que el vocero dijo en un evento en la UNAM. ¿Sabemos quién hizo esa solicitud? Que habían recibido. Es el periódico. Es Reforma. Es la que hizo directamente Reforma. Es el periódico que sacó y que ventiló la lista. Por eso insisto que no hubo filtración. Pero ¿dónde está el tema de fondo? Porque aquí sí coincido totalmente con Mariana y creo que todos coincidimos en que este episodio sirva para decir y que el gobierno pueda tener una postura clara. Uno, ¿va o no por la transparencia total del ejercicio del gasto de esta administración? Sí, sí. Porque hasta ahorita tenemos de 2013 a 2017, como bien decía del gobierno de Peña. Justín, y falta 2018 la cifra total. Pero este gobierno ya lleva 5 o 6 meses. Claro. ¿Dónde está esa información? ¿Cuánto ha gastado? En las ¿Entre obligaciones quiénes de ha gastado? transparencia. ¿A quién ha dado? ¿Qué Etcétera. fue lo que yo dije en el video de hoy? El INAI, ¿puedo decir el nombre Fundar? ¿Sí? De la mano con Fundar, hace algunos años generamos una herramienta que se llama Transparencia en Publicidad Oficial, que transparenta todo. Porque aquí hay un tema de fondo O que sea, vale la cada pena. peso de contratación Sí, pero a ver, Pepe, se pero tendría que espérame, subir. Pepe. A ver. Hay que ponerle los puntos en las is. Hoy hay una discusión a nivel internacional que se llama poder conocer los beneficiarios finales de la erogación de recursos públicos. Las obligaciones de transparencia y la información que está en Comsoc no te dice finalmente quiénes son los accionistas de las empresas que reciben esos recursos públicos. Y hacia allá... O sea, puede ser cualquier intermediario, vaya. No, pues tú nomás Cualquier pones una razón representante, social, cualquier no razón saben que quién es. pones transparencia y publicidad S.A. Bueno, pues sí, pero ¿quién está detrás de ¿Quién está detrás de transparencia esto? y ¿Quién está publicidad? recibiendo esos recursos? Creo que, Hasta ahí la hacia, transparencia creo no ha que llegado. hacia allá es hacia donde hay que ir y ahí hay un gran desafío para esta administración. A ver, es un desafío muy complejo porque déjame agregar una cosa. No hay un solo gobierno desde la alternancia que le haya entrado al tema. ¿eh? Sí, cómo no. Está el gobierno ¿sí? de Chihuahua, Perdóname, el está gobierno federal está quise el decir. gobierno de Quintana Roo, está el gobierno de Jalisco y está en proceso de subirse al gobierno de Nayarit. Entonces, si hay, y Estatales. esa publicidad... Pero me refiero a ninguno, No. ningún presidente Me disculpará desde Mariana, el 2000 pero a la hoy administración ha anterior venido. quedó que se iba a subir y nunca se subió a la Bueno, a plataforma. ver, fue la promesa después del asunto de la Ibero en la campaña. Entonces, ahí hay, La única ley que no cumplió. ahí hay un tema específico. Segundo tema fundamental. Y a esta administración, no la pasada ni la que vendrá, le va a entrar a la discusión de fondo sobre los criterios de asignación del gasto y sobre la necesidad que un Estado democrático tiene de fortalecer las capacidades de los periodistas y de los medios de comunicación para que hagan su chamba, sí o no. Y eso esta administración hoy tiene la oportunidad de decir, es una prioridad, una iniciativa de ley de esta naturaleza y vamos a discutirla públicamente para generar el mejor mecanismo y que de una vez por todas no quede duda de que este gobierno, con la publicidad que salió, tiene alguna connotación en contra de cualquier periodista o de cualquier medio de comunicación. Reglas claras, criterios claros, Así transparencia del origen y destino de todos los recursos y no es suficiente la promesa del presidente López Obrador de reducir 50% la publicidad oficial. Regreso contigo. Exacto. Déjame un corte rapidísimo, estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos y aquí de vuelta, siga con nosotros.
Estamos hablando de publicidad oficial y de transparencia. Mariana Benítez, Joel Salas, comisionado del INAI, abogada constitucionalista, y voy contigo, me quedé contigo, Justin Dupuy, fundar ningún presidente. Sí, estados, ya lo dijo Joel, pero ningún presidente le ha entrado en serio a regular el tema de la publicidad oficial. Bueno, ningún presidente y ningún partido, porque Y justamente y está ningún en partido, las manos de acuerdo. de los legisladores. Entonces, Bueno, sí, y de la Corte, ¿no? Sí, bueno, O todavía o el de la explícanos Corte, eso. la Corte ya había, o sea, tuvimos, artículo 19 hizo un amparo justamente porque es un tema que viene y se va y siempre está justamente en el debate público de cuánto reciben los medios de comunicación. Entonces, desde más de 15 años es un debate que sabemos que se da y que para terminar con este debate hay que avanzar con una regulación, con una ley general para que sea claro no solamente los criterios, sino los temas de transparencia y que para todos sea lo mismo, ¿no? No solamente para el Poder Ejecutivo Federal, sino también en todos los estados. Equidad, justificación, criterio de asignación. Y varias veces se han comprometido los legisladores a hacer esta ley. Sin embargo, incumplieron hasta que artículo 19 presentó un amparo en contra de la omisión diciendo al incumplir pues ya están justamente fragilizando nuestros derechos. ¿No? Exactamente, la Corte obliga a legislar una ley que luego es impugnada por la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, seguimos sin ninguna regulación. Exacto. Y ahí ante la Corte. Exacto. Todavía. Y nosotros el año pasado que estuvimos justamente siguiendo, impulsando el debate muy de cerca para poder tener una buena ley, cuando ya se aprueba esta ley ya de comunicación general que tenemos, salimos, sociedad civil, medios libres, este grupo de organizaciones y de medios de comunicación, a proponer una ley, sí, que podría servir, sí, una ley con altos estándares para que se discuta. Esto fue en octubre y pues está aquí. Bueno, es que creo que, a ver, y no ha pasado nada, no se ha vuelto que- a reabrir el debate y creo que ahí lo decía muy bien Joel, es una oportunidad ver todos estos debates y estos falsos debates para entrarle en serio con el tema y impulsar una buena ley. A ver, pero no les llama la atención, a partir de lo que está diciendo Justin, tenemos confrontaciones abiertas, inusuales, entre un gobierno y la prensa al mismo tiempo que oscuridades en términos legislativos, en términos de regulación y en términos incluso de actuación de las propias instituciones. Incluso te diría hasta confusiones que el propio Reforma podía haber perfectamente aclarado antes de que llegara la sangre al río. Mariana. Sí, no, a ver, nada abonado, ahora me voy hacia el debate de la libertad de expresión, ¿no? Pero nada abonado el hecho de que hasta los medios que han difundido esta información, bueno, en redes sociales se ha generado una desinformación, platicábamos ahorita que realmente poco sabíamos la existencia de esas dos recursos. Sabemos que hay muchas más, porque al menos hoy dijo, o hace 2 días dijo Jesús que había más de 70 solicitudes de información sobre el tema. Bueno, pero al ahorita lo menos acaba hay de confirmar dos, Joel, ¿no? más de 50. Pero sí lo que preocupa son, digamos, la desinformación que viene desde el propio presidente de la República, ¿sí? Y esta estrategia, esta práctica que estamos viendo consistente del presidente de negar información sin datos que puedan confirmarlo y además negarlo argumentando que son acciones de el AMPA periodística, ¿no? Y entonces ya estamos cayendo donde ahorita son ya tenemos 2 bandos, así como este país está polarizado, ya hay 2 bandos de periodistas, los prudentes, como los llamó en una conferencia también, aquellos que quiso decir no se meten en problemas y entonces, porque si no, saben que a los otros ya saben ellos cómo les va, ¿no? Entonces, es a los que ha estigmatizado con AMPA periodística y ha metido a gente que verdaderamente, inclusive en esa lista, la que también mañosamente, insisto, se fue difundiendo y confundiendo, están hasta periodistas que en el sexenio pasado fueron sumamente críticos. Frente a eso, ¿cómo reconducir? Porque has coincidido también, Joel, en el tema de polarización. ¿Cómo reconducir hacia el debate que nos interesa, que es tener pues unas relaciones mucho más modernas? Finalmente, creo que esa es la palabra. Sí, democráticas, yo diría. Hace poco estuvo aquí el relator para la libertad de expresión de la OEA
Y cuando le preguntaron que él cómo veía las mañaneras, él dijo, las mañaneras pueden representar un riesgo, pero pueden ser una gran oportunidad. Pueden representar un riesgo si el lenguaje sigue siendo la estigmatización y si no se dan garantías de seguridad y de certeza para los periodistas, porque el otro fantasma que ha estado flotando sobre la mesa y que no lo hemos hecho explícito es que México es el primero o el segundo país que más asesinatos de periodistas tiene. Así es, así Entonces, es. ¿cómo puede ser la reconducción de la discusión? Creo que ya poníamos el primer elemento sobre la mesa, que el gobierno agarre el sartén por el mango y que diga vamos por la transparencia total, nos subimos a la herramienta del INAI y de Fundar, no tenemos absolutamente nada que esconder y es una herramienta que presenta la información de manera mucho más amigable para el promedio ciudadano. Ahí no tendría más que tomar la decisión de hacerlo, no Claro, hay nada que así lo es, detenga. así es. Punto número 2, voy a abrir un debate o voy a presentar una iniciativa de ley, retomo la que ya se construyó por parte de medios libres, para que quede claro que yo no tengo nada en contra de la libertad de expresión, que yo no quiero tener ninguna estigmatización ni utilizar el poder del Estado para tratar de allanar, para tratar de callar, de reprimir a aquellos que en el pleno ejercicio de su derecho a la libertad de expresión están y que Pero además para eso no utilizan necesitas una ley, necesitas autocontención nada más. No, pues es que si hay un fenómeno que no hay que pasarlo de lado. Tradicionalmente el gasto en publicidad oficial, y eso ya no lo dice ni Fundar ni lo dice el INAI, lo dijo la Suprema Corte, hay una censura indirecta. Y mientras ese problema no se resuelva, los incentivos para tú jugar con tu narrativa desde el poder aumentan. Porque ahí, si ya tienes claros criterios de discreción, por más que digas tal, pues tienes un mecanismo claramente definido al cual van a poder asistir todos los medios y o todos los periodistas. Y qué mejor que generar ese fondo, que sea un fondo como un programa social donde haya claras reglas de operación, que cualquier periodista que quiera participar pueda recibir financiamiento para hacer sus piezas periodísticas. Como ya ha ocurrido, entiendo, ahí sí, en algunos de los estados que ya se subieron a esta plataforma. Me voy contigo, Justín. Después de todo lo que has trabajado en este tema, ¿cuánto llevas? Pues 12 años. 12 años en este tema. También, pero pues, ya sé que en otros temas también, pero en este desde luego. Sí. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos meses? ¿Este gobierno le va a entrar o no? Bueno, me gustaría pensar bien, ¿no? Entonces, pues sí. Positiva. Exacto, voy a van ser a aprovechar positiva. Van a aprovechar esta Ya discusión, tienen como dice todo, Coel, y van para adelante. Exacto, ya tienen todo sobre la mesa, el trabajo ya está hecho, hay muchas propuestas desde muchos partidos y suma también esta propuesta que acabamos de publicar, hace algunos meses, donde justamente no solamente se toca el tema de publicidad oficial, se toca también el tema que no solamente van a ser las instituciones transparentes, sino los mismos medios de comunicación que les deben esto a sus lectores, a sus audiencias. También toca el tema del rating, que no sé si ya se acuerdan, pero hace un mes y medio era un tema. Una discusión sobre la medición del rating. Exacto. Pues seguramente Jesús Ramírez debe estar viendo, espero que haya tomado en cuenta esto. Muchas gracias a los tres, ya me voy. Muchas gracias por la discusión, Mariana Benítez, un placer, de verdad, como siempre. Gracias. Juan Salas, comisionado del INAI. Muchas gracias por haber venido, de verdad, y muchas gracias, Justín Dupuy, de Fundar. Muchas gracias a los tres, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Lo espero aquí mañana, 7 de la tarde, desde Ciudad Imagen. Que le vaya muy bien. Buena tarde. Adiós.